La realidad es un prisma con múltiples caras. El efecto Rashomon es un concepto que pone en evidencia cómo diferentes personas pueden interpretar un mismo evento de manera radicalmente distinta. Se trata de un fenómeno psicológico y narrativo en el que diversas perspectivas sobre un mismo hecho generan relatos contradictorios, desafiando la idea de una verdad objetiva. Pero ¿de dónde viene este término? El término proviene del cine, más específicamente de la película Rashomon de 1950, dirigida por el maestro del cine Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, nacido en 1910, fue un director, guionista y productor japonés, considerado uno de los cineastas más influyentes de la historia. Con una carrera que abarcó más de 5 décadas, Kurosawa revolucionó el cine con su estilo visual innovador, narrativas profundas y el uso magistral del montaje y la composición de imagen. Debutó como director en 1943, pero su fama internacional llegó con Rashomon, película que introdujo el cine japonés al mundo. Otras de sus obras más emblemáticas incluyen Los Siete Samuráis, Trono de Sangre y Ran, muchas de ellas inspiradas en la literatura occidental, especialmente en Shakespeare y Dostoyevsky. Su capacidad para fusionar la tradición japonesa con técnicas cinematográficas modernas lo convirtió en una figura clave en la evolución del cine global. ¿Y de qué va Rashomon? La historia está basada en dos relatos de Ryonosuke Akutagawa, Rashomon y En el bosque. La historia narra el asesinato de un samurái en el Japón feudal a través de los testimonios de 4 personajes: un delincuente, la esposa del samurái, el espíritu del samurái a través de una medium y un testigo. Cada uno ofrece una versión diferente del mismo suceso, cada cual más subjetiva y sesgada por sus propios intereses, emociones y circunstancias. La historia comienza en las ruinas de la puerta de Rashomon, donde un leñador, un sacerdote y un plebeyo se refugian de la lluvia. El leñador y el sacerdote discuten un caso perturbador: el asesino de un samurái en el bosque y el testimonio contradictorio de los involucrados. 4 versiones del crimen son presentadas. Tayomaru, el delincuente, quien admite haber asesinado al samurái después de seducir a su esposa y retarlo a un duelo. La esposa del samurái, que afirma que después de haber sido ultrajada y abrumada por la vergüenza, en medio de un trance, mató a su esposo. El espíritu del samurái, quien a través de una medium relata que su esposa lo traicionó y que él se quitó la vida. Por último, la historia del leñador, que observó el crimen en secreto y revela una versión distinta, mostrando cobardía y desesperación en todos los personajes, pero el leñador también esconde un secreto. Cada testimonio es subjetivo, afectado por orgullo, culpa o el simple deseo de salvarse. La película concluye sin ofrecer una verdad absoluta, dejando al espectador la tarea de interpretar los hechos. El monje actúa como compás moral. Es parte del juicio simplemente porque vio pasar al samurái y su esposa, pero es el que cuestiona las intenciones y la falta de humanidad. Con su estructura innovadora y su exploración en la percepción humana, Rashomon redefinió la narrativa cinematográfica y popularizó el llamado efecto Rashomon. Desde la perspectiva psicológica, este efecto es un recordatorio de que la percepción humana es limitada y maleable. Factores como la memoria selectiva, el sesgo cognitivo y la influencia de las emociones pueden alterar la forma en que una persona recuerda o relata un evento. En la psicología forense, este fenómeno es crucial para analizar testimonios en juicios y declaraciones de testigos. Múltiples estudios han demostrado que los recuerdos pueden cambiar con el tiempo y que 2 personas pueden recordar un mismo suceso de formas opuestas sin la intención de mentir. La disonancia cognitiva también juega un papel importante. Los individuos tienden a modificar recuerdos para alinearlos con su autopercepción y creencias previas. Este es un concepto psicológico propuesto por Leon Festinger en 1957. Se refiere al malestar o tensión interna que una persona experimenta cuando sostiene creencias, valores o actitudes contradictorias, o cuando su comportamiento entra en conflicto con sus creencias. Por ejemplo, fumar a pesar de saber que es dañino y lo justifica diciendo todos vamos a morir de algo, o me ayuda a relajarme. O justificar una compra impulsiva convenciéndose de que es una inversión o de que estaba en oferta.
El efecto Rashomon no solo es una herramienta narrativa utilizada en la literatura y el cine, sino que también es relevante en el periodismo, la historia y la política. En la era de las redes sociales, donde la información circula rápidamente y se fragmenta en múltiples interpretaciones, este fenómeno es más evidente que nunca. Una misma noticia puede ser representada en maneras diferentes según la fuente, los intereses y la audiencia a la que va dirigida. En el ámbito judicial ha llevado a reflexionar sobre la fiabilidad de los testimonios y la dificultad de alcanzar verdades absolutas en investigaciones criminales. Por esta razón, los sistemas legales modernos intentan corroborar relatos con evidencia tangible, aunque incluso la interpretación de las pruebas puede verse afectada por sesgos. Pero más allá de su impacto en el mundo real, el efecto Rashomon ha sido una fuente de inspiración para narradores y artistas. Obras como Los sospechosos de siempre o Gone Girl utilizan este recurso para desafiar la confianza del espectador y jugar con la idea de la verdad relativa. El efecto Rashomon nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad. Nos recuerda que la verdad no necesariamente es única, sino que es una construcción colectiva influenciada por nuestras experiencias, emociones y limitaciones cognitivas. En un mundo donde la información es fragmentada y reinterpretada constantemente, comprender este fenómeno puede ayudarnos a ser más críticos con lo que consumimos y a desarrollar una mayor empatía hacia quienes ven el mundo desde otras perspectivas, pero también a identificar cuando los hechos son claros y las pruebas irrefutables, porque la verdad al final se encuentra en la combinación de evidencia, razonamiento crítico y consenso. En conclusión, el efecto Rashomon no solo plantea un desafío a nuestra comprensión de la verdad, sino que también nos invita a cuestionar nuestras percepciones y prejuicios. En un mundo en el que las interpretaciones se multiplican y la subjetividad influye en cada relato, es esencial reconocer la complejidad de la realidad y la importancia de las pruebas, el análisis crítico y el consenso para llegar a una comprensión más completa de los hechos. A medida que avanzamos, debemos ser conscientes de cómo nuestra visión del mundo está moldeada por nuestras propias experiencias y emociones, pero también mantener un compromiso con la objetividad, cuando las evidencias nos señalan una verdad clara. Al final, la búsqueda de la verdad, aunque a menudo incierta y fragmentada, sigue siendo un proceso fundamental para construir una sociedad más justa y sobre todo más comprensiva. No te olvides de suscribirte, que me ayudas un montón, y nos vemos la próxima con otro video. Que tengas una hermosa semana.